Hola. Entonces nada, pues lo que te preguntaba es si tú encuentras alguna diferencia en particular sobre ser letrista o ser songwriter, si es el término correcto, o compositor, o también habíamos manejado el término cantautor, no sé tú cuál. Ay, mira, las etiquetas siempre son peligrosas porque nunca hay una que te quede bien. Y etiquetar el trabajo de alguien siempre vas a dejar algo fuera o algo no va a estar abarcado. Depende de muchas cosas. O sea, más bien yo estaría pensando en casos particulares. Uh-huh. Es decir, te pongo el ejemplo de Schubert, Franz Schubert. A él le llegaba un fulano con un poema y le decía: maestro, me escribe una canción, me escribe la música, y Schubert se la escribía. Y en la tarde pasaba por ella y ya está, ¿no? Y él se la iba y se la cantaba a su amada, ¿no? A veces tomaban ellos las poesías preexistentes, ¿no? Y las musicalizaban. Todavía se sigue haciendo. En términos de teatro, pues, y de teatro musical, quizá el ejemplo más significativo sea el de T.S. Eliot, uh-huh, con la música de Andrew Lloyd Webber para Cats. Él tomó los poemas de Eliot, les puso música solo para divertirse. Cuando tuvo suficientes, los presentó. Alguien le dijo: no te voy a contar la historia entera, pero alguien le dijo: ¿por qué no? Y terminaron haciendo Cats, ¿no? Pero no dejan de ser poemas preexistentes a una música que después se hizo. Sin embargo, la carretera funciona en ambos sentidos. Muchos compositores, sobre todo los de teatro, terminan trabajando en el esquema de primero hacer la letra y después hacer la música. Pero eso requiere que tengas a un músico muy preparado. Es mucho más sencillo, mucho más pop, si se me permite la expresión. Es mucho más pop hacer primero la música y después acomodarle, uh-huh, así subrayado, acomodarle la letra. Uh-huh. Eso lo hacen muchos de los grandes compositores de pop. Primero hacen la tonada y después le acomodan la letra, porque las letras no tienen necesidad de contar una historia. Claro. La música pop está hecha para bailar, está hecha para ser coreada, está hecha para que la cantes mientras haces otra cosa. No requiere de un esfuerzo intelectual como para seguir una historia o para seguir el desarrollo de un personaje. Entonces, por eso a veces es más fácil. No es más fácil, no. A veces es más conveniente. No, común tampoco, no es común. Y en México menos. Hacer primero la letra y después hacer la música. Es mucho más difícil. Claro. También requiere para el letrista tener un conocimiento mucho más amplio de la música. Saber cómo se arma una canción, cómo se forma una canción, dónde están los acentos, uh-huh, hacerla cantable, usar las vocales correctas, usar las consonantes correctas, etcétera, ¿no? Claro. O sea, en pocas palabras, un letrista de una canción o un letrista de música debería, y uso la conjugación debería, aunque debería de decir debe, saber música. Pretender hacer música sin saber escribir o leer música, uh-huh, es tanto como ser un cuentacuentos analfabeta. Okay. No lo puedes plasmar en ningún lugar, no lo puedes registrar, no lo puedes corregir. Todo tiene que ser hecho de manera empírica y eso te condena
pues al país de las fórmulas, ¿no? Y eso... ¿Fórmula entendido como las estructuras que se usan o como algo vendible o algo que va a ser comercial? O como Depende. Hay música que es muy buena y que es vendible o comercial, como quieras llamarle, pero que tiene unas estructuras complejas, ¿no? Y hay otras que son verdaderamente horrendas, ¿no? De unas estructuras que rayan en lo no estructura. En lo simple, en lo simplón, peor todavía, ¿no? En lo chatarra. Okay. Hay música chatarra, claro. Hay letras chatarra, pero si estás en un ámbito, pretendes estar en un ámbito de artes escénicas donde quieras contar una historia, es para la siguiente, donde quieras contar Gracias. una historia o quieras desarrollar un personaje, necesitas pues tener ese conocimiento. Claro. Es necesario. Así sea poesía, por así decirlo, y después un músico tome ese texto. Sí, cualquiera de las dos, dependiendo. Si tu poesía está hecha para ser declamada, es un tipo de poesía. Para ser leída, es otro tipo de poesía. Es lo mismo que la literatura narrativa. Funciona para un tipo de cosas. La literatura dramática funciona para otro tipo de cosas. La literatura dramática o los textos dramáticos no están escritos para ser leídos, están escritos para ser vistos. Las letras de las canciones y las canciones particularmente de teatro no están hechas para ser escuchadas, están hechas para ser vistas, para ser presenciadas. No están hechas para oírlas en tu casa o en tu coche. Después de ver la obra o después de ver el espectáculo, sí, lo puedes leer, repetir. no sé qué, pero ya tienes un recuerdo, ya tienes una referencia. Claro. Pero en primera instancia están hechas para ser vistas. Eso logra que haya una diferenciación entre un letrista o un compositor o un autor de letras específicamente para teatro musical. Sí. O sea, un letrista que te hace las letras de las tonadas de Justin Bieber seguramente no puede resolver un texto dramático. Claro. A lo mejor sí, a lo mejor hay alguna excepción, pero su trabajo es otro. Su trabajo es crear una tonadilla que sea cantable, que sea poco compleja, que no requiera de ningún esfuerzo, que la puedas escuchar o cantar mientras estás realizando tu tarea. Cuando estás haciendo una letra de una canción que está hecha para ser actuada en términos dramáticos, quieres toda la atención del público. Entonces sí es diferente. Una cosa es hacer letras pop, por decirlo de alguna manera. Otra cosa es hacer poesía para un libro que se va a vender en una librería y que va a ser comprado y leído en la comodidad de tu casa. Y otra cosa es escribir para la escena, para las tablas. ¿Qué es para ti lo más importante de hacer eso, de escribir para la escena? Que se entienda. O sea, nunca escribir para el cantante. O sea, como por una cosa de comodidad o de que le quede bien en registro o de... Eso sí, eso por supuesto, pero nunca escribir para complacerlo. Claro. No, tienes que escribir para el público, para que funcione hacia el público, no hacia el cantante o hacia el que lo vaya a actuar. No, evidentemente sí, los aspectos técnicos son importantes, ¿no? Que le quede bien, que sea cantable, que sea... que tenga las posibilidades de que la dicción sea aceptable, de que el registro musical esté bien resuelto, incluso para su tipo de voz y todo eso. Sí, pero es decir, si la canción fuera una prenda, le tiene que quedar bien, pero quien la tiene que disfrutar es el público.
Claro. Es el que la va a ver, el que la va a escuchar. Entonces tiene que funcionar en esos términos. Una canción para la escena tiene que tener exactamente los mismos valores que una escena. Es decir, se tiene que parar por sí misma. Claro. Y si la escuchas independientemente de la obra, puedes entender. Sí. O sea, obviamente hay todo un universo. Tiene que sostenerse. Tiene que ser tan buena como las demás. A lo mejor no con las funciones de las demás, porque hay muchas funciones de una canción. Claro. Una canción dramática, hay cuando menos 8 maneras de hacerla funcionar dentro de un texto, pero tiene que pararse por sí misma. Es como una escena. Extrae una escena de una buena obra y se para solita. A lo mejor no concluye la historia, no tiene por qué hacerlo, pero se para forma solita. Un universo la canción por sí misma. Tiene todas las virtudes y tiene las condiciones. Entonces una canción es una unidad dramática. Claro. ¿Tienes algún ejemplo de una canción que puedas decir, esta es un buen ejemplo de creación de este universo de... Sí. Being Alive, de Company, de Stephen Sondheim. Don't Cry for Me Argentina, de Tim Rice y Chris Webber, también es muy buena. Jellicle Song from Jellicle Cats, que es de Cats, pero la letra de esa canción particularmente no es de T.S. Eliot, por eso no te la cito, porque T.S. Eliot es preexistente. Esa letra la escribió Trevor Nunn, es magnífica. Hay muchas, sobre todo de musicales bien hechos, no de musicales extraídos de películas. Sí, como adaptaciones o de otros artistas, ¿no? Que es también como un recurso. Los musicales que son yo les digo, de rocola, esos no funcionan. Esos son para que la gente vaya al teatro, baile, se mueva, coree la canción que ya se sabe, pero no significan nada, no tienen sustento. ¿Por qué? No es porque las canciones sean malas o no estoy en contra de ellos, generan mucho dinero, generan muchas fuentes de trabajo, pero su sustento dramático es muy pobre. Claro, porque no fueron pensadas para eso, además. No fueron pensadas para eso. Normalmente son una historia tonta, superficial, aderezada con las canciones que fueron el éxito de ese artista, ¿no? Claro. Nómbralo como Mamma Mía y todas las demás. Y para teatro que no es netamente teatro musical, sino teatro, pienso en el teatro cabaret, que no tiene una estructura como el teatro musical. Me parece que ese es un universo muy, muy particular. ¿Hay alguna característica que tú consideres que se debe de seguir con base en, no solo en el teatro musical, que creo que de ahí deriva, sino a lo mejor desde un lado mucho más popular, de canciones que son, no sé, o sea, como que se hacen juegos como cambiarle las letras a las canciones ya existentes, o que se piensen más... ¿Tomar la música de alguien más? Ajá, ese me parece que es un ejercicio común y básico de teatro cabaret, que además fue el que yo aprendí cuando estaba hace mucho, que es tomar una canción muy, muy popular, muy conocida, un referente que toda la gente tenga, le cambias la letra, ¿no? Eso está bien, estaría más padre que escribieran canciones originales. Es que creo que se juega con ambos casos. No hay tantos músicos que les interese hacer música para la escena. Porque es difícil, además. Bueno, mi experiencia muy cortita es que... requiere de ser músico. Igual, si tú escribes una letra para la escena, requiere que conozcas literatura dramática. Claro. No cualquiera. Y como prueba tienes una larga lista de fracasos aquí en México, de gente que cree
que escribir una canción para teatro es Enchilame otro. Pues es hacer puras rimas con infinitivos, ¿no? Y hacer puras tonterías. No, por ahí. Se requiere de un poquito más. Conocer de literatura dramática. ¿No? Claro. Y en términos de la diferencia que tú planteas, no hay diferencia. Okay. Es lo mismo. De hecho, el cabaret y el teatro musical tienen exactamente las mismas raíces, el burlesque y el vaudeville, exactamente las mismas raíces, ambos provienen de ahí, ambos pasaron por el teatro de revista. Sí. Entonces es lo mismo. De hecho, el cabaret el cabaret es una parte, y yo lo considero así, es una parte del universo del teatro musical. Okay. Ojo, el teatro musical para mí abarca desde la ópera, sí, hasta los musicales de Disney y los de Coppola, que son los que me parecen los peorcitos. Pero el teatro musical, es decir, las artes escénicas musicales abarcan desde la ópera wagneriana, la ópera de Verdi, la ópera de Rossini y todos esos, hasta La Sirenita y todas las Bob Esponja y esa bola de cosas que son indescriptibles. ¿Hay alguna obra que para ti haya sido un ejemplo en México, teatro mexicano, que no sea de tu trabajo, que tenga como todas estas características? Hecha en México, o sea, que no sea como una... Todavía no. Se hace mucho musical de Rocola, que es teatro musical chatarra. O sea, Mentiras es un chiste por sí mismo, ¿no? El musical ese. Acaban de hacer uno que es del Jack el Destripador. Infame. O sea, es como para asesinar a Jack el Destripador. Imagínate tú. Imposible de ver, imposible. No. Por ahí cacarearon en el sexenio de Fox una cosa que se llamaba Regina, que era también imposible de ver, muy malo. Otro que también se llamaba Houdini, basado en la vida de Harry Houdini, que también era insufrible. Yo todavía no he visto algo que diga esto está bien, porque tienden a hacer copias. Te lo digo sin ningún empacho. Esta cosa que acaban de estrenar, y digo cosa con toda intención, de Jack el Destripador, no es más que un refrito de un Jekyll y Hyde, que fue un refrito del Fantasma de la Ópera, de Weber. Que el Fantasma de la Ópera, de Weber, no es otra cosa más que una opereta. No hay ningún aporte extra. Música bonita, opereta, y ya está. Sigue en Broadway, sigue siendo un gran éxito, no se lo niego, pero su último hijo, que es Jack el Destripador, que hizo uno de los más cabrones, sí, es como para la expresión que acabas de hacer. Sí, o sea, es un hijo bastardo del hijo bastardo del hijo bastardo, ¿no? ¿Es un riesgo entonces que los autores o los compositores que quieren hacer teatro musical no han podido aterrizar, o es porque en particular el teatro musical tiene o está más enraizado en otras latitudes que no es en México? Tiene un estigma, que es la banalidad, ¿no? La lentejuela, la pluma, la tontería, la falta de preparación de muchos actores, la falta de preparación de cantidad de directores. La mayor parte no son directores, sino son plagiarios de otras cosas. Se van, ven la obra en Estados Unidos y vienen y la reproducen aquí. Entonces, no lo hay. Y ese estigma
de la banalidad hace que abordar el teatro musical por la gente que sí le gusta estudiar sea despreciado, ¿no? Ay, no, ya cualquiera hace un musical, cualquiera monta un musical porque está banalizado. Claro. Y es todo lo contrario.